Dentro de lo que ha sido la historia y lo que es la historia cívica de nuestro país, recordando también hombres y mujeres que han trascendido, ¿no?, en la política, no únicamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Mañana, 1 de julio, se va a conmemorar el fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón, fallecido un 1 de julio de 1974, ¿no? Fue el único presidente que llegó 3 veces, que fue 3 veces electo por el sufragio, por el voto de los ciudadanos a la presidencia. Nosotros hemos convocado en esta parte a Marcelo Cizana, quien es actual secretario general del Partido Justicialista, del Departamento San Lorenzo, y muy conocedor, obviamente, de la historia, ¿no? De la historia del peronismo, de la historia del justicialismo. Marcelo, un gusto tenerte allí y bueno, poder reflexionar de cara a mañana 47 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Hola Mario, buen día a vos y a toda la teleaudiencia. Sí, mañana 47 años del fallecimiento del que yo no tengo ninguna duda, y la historia así lo refleja, que ha sido la figura política más importante del siglo XX en la República Argentina, ¿no? Eh, la llegada de Perón irrumpió en la historia y hay un quiebre, hay un antes y un después, sin ninguna duda de la llegada, valga la redundancia, de Perón al poder a través del sufragio popular. Y digo que sin duda que fue la figura más importante por su pensamiento, por su obra, por su legado, por sus gobiernos y por lo que significó la creación de un movimiento político que hasta el día de hoy es el más numeroso y el más importante en la actualidad en la República Argentina. Perón siempre Marcelo, decía, Mario, que... Sí, discúlpame. sí, te quería preguntar, ¿es imposible, digo, pensar a Perón sin Eva Duarte? No, mejor dicho, forma parte, no, de ninguna manera se los puede separar. Pero sí, creo que Perón ha sido el ideólogo del sustento de una base ideológica, filosófica, social, y Eva fue una gran ejecutora y una gran defensora de todas esas políticas, mucho más en lo social. Mira, la irrupción del peronismo en la Argentina vino en un momento del mundo donde en posguerra mundial el mundo estaba partido en dos bloques. Es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial queda lo que es el capitalismo por un lado y el socialismo o el comunismo por el otro. Por eso la gran consigna que existía en ese momento era somos peronistas, ni yanquis ni marxistas, porque Perón decía que venía a formar era una tercera punta, la del peronismo dentro de la Argentina, y realmente así fue. Perón construyó su movimiento desde todos los lados, es decir, se nutrió, por ejemplo, de los sindicalistas que hasta ese momento eran o anarquistas o socialistas comunistas. Se nutrió de jóvenes radicales que habían formado Forja, como el caso de Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Homero Mansi. Se nutrió del capital nacional, de los empresarios nacionales, como era el caso de los Maroglio, de Miguel Miranda o Lagomarsino. Se fue nutriendo inclusive de conservadores. Julito Remorino era su canciller y había sido secretario privado de Julio Roca Hijo cuando era vicepresidente de la Nación. Venía de un conservadurismo, pero ¿por qué, digamos, todas esas vertientes de todos lados? Primero, por eso Perón lo ha hablado de un movimiento político, pero él planteaba tres cuestiones fundamentales dentro de ese movimiento, que era la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Dentro de esos pilares se desarrollaron todas las políticas y por eso podían venir de cualquier lado, de cualquier ideología política, si se tomaban esos tres pilares como fundacionales dentro de este nuevo movimiento político. Y así fue, de ninguna manera. Por eso, fíjate vos cómo Argentina fue revolucionaria en el tema de educación. Él decía que el logro más grande
de su gobierno era ver a hijos de obreros yendo a la universidad, porque se nutrieron las universidades y habían sido las primeras generaciones de hijos de obreros que podían pisar una universidad porque no existían aranceles. La salud pública, la construcción de escuelas, la salud pública a través de lo que fue Ramón Carrillo, que fue el padre de la salud pública en la Sí, sí. Argentina. Y Eva Perón, que vos recién la nombraste, él decía, él decía que el Estado, el gobierno, implementaba la previsión social. ¿Y la previsión social qué era? Era tratar de tener la mayor cantidad de gente con trabajos en blanco, que sean beneficiarios de su obra social sindical, de sus vacaciones, de un salario digno, del aguinaldo, de acceso a la educación, a la salud, al esparcimiento, pero que la gente que no podía ingresar porque era una condición muy, pero muy pobre, es lo que él llamaba la asistencia social. Y ahí estaba Eva Perón, garantizando la inclusión de todos dentro de un gobierno. Por eso digo que ha sido, digamos, que ha previsto dentro de su gobierno absolutamente todas las ramas y en todos los niveles, Bien. ¿no? Marcelo, hoy cómo lo ves, obviamente, al peronismo, ¿no? Cómo la lectura que uno hace a este justicialismo de este 2021. Bueno, evidentemente que son tiempos distintos, también inclusive el mismo peronismo del 45 al 55, luego hubo un peronismo que estuvo 18 años proscripto, que inclusive en gobiernos democráticos como los de Ilia y de Frondizi, el peronismo no pudo participar de las elecciones porque seguía proscripto, luego el peronismo del retorno de Perón en un país convulsionado, del cual económicamente lo mejoró muchísimo, pero sin lugar a duda que tras su muerte se fueron agravando los problemas entre una especie de confrontación que luego terminó lamentablemente en un golpe de Estado y con todas las consecuencias que hoy sabemos, y un peronismo que hoy se tiene que acomodar y reacomodar a las nuevas realidades del mundo, donde hemos sufrido no solamente una gran herencia en deuda externa e interna, sino que también, como hablamos siempre, en esto algo absolutamente extraordinario con el tema de pandemia. Entonces yo creo Claro. que igual dentro de este contexto hay cuestiones que se siguen sosteniendo y que se van a seguir sosteniendo dentro de nuestros pilares, pero por supuesto que el contexto y las circunstancias son muy complejas y muy difíciles, ¿no? Marcelo, agradecerte como siempre y me gustaría para el final alguna frase que tengas de Juan Domingo Perón, que digas, esta es la frase que me acompaña las 24 horas o cada vez que uno tiene que exponer, ¿no? Que digas, esta es una de las frases de Perón que me acompaña en la vida, ¿no? Mirá, hay dos frases te voy a decir. Vos sabés que dentro de las 20 verdades peronistas, una de ellas era que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y en el retorno de Perón a la Argentina en el 73, la cambió esa frase y dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Creo que esa nos tiene que Claro, guiar y mucho más en estos momentos sí. difíciles. Y también una gran frase que siempre lo decía Perón, que en definitiva el fin siempre es el mismo. Es decir, buscar la felicidad del pueblo y otorgar que esa felicidad sea igualitaria para todos. Así que creo que esos son los fines más importantes que debemos seguir como legado más allá de su doctrina y de toda su obra. Gracias, Marcelo, como siempre, por colaborar y estar No, atendiendo Informe Regional. Desde ya, muchas gracias. a tu disposición, Mario, muchas gracias. La palabra del señor Marcelo Cisana, recordando, si bien es mañana, nosotros estamos haciendo una pequeña reseña de los 47 años mañana que se cumplen del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, ¿no? El creador, el padre que llevó adelante la doctrina del justicialismo, el movimiento del justicialismo. Nosotros seguimos con más Informe Regional.